Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. Meanwhile, Turkey's President Erdogan has vowed to support Azerbaijan to the end. Eu sou neto de 4 avós armênios. Meus 4 avós, de uma forma ou de outra, foram vítimas diretas do genocídio. Eu me sinto consequência. Es un barrio de inmigrantes. Muchos armenios que vinieron por el tema del genocidio armenio y también inmigrantes de otras partes del mundo que venían por el tema de las guerras. Yo me siento argentina y me siento armenia. Muchas veces esto fue como un conflicto como de identidad. Yo tengo amigos que ahora están en la frontera. O sea, esos amigos perfectamente hoy pueden morir. Nuestros hermanos no están ahí en la frontera. Mi mamá no es la que tuvo que mandar a un hijo a la frontera. No hay ninguna duda de que ese es territorio armenio, porque históricamente siempre lo fue y porque la población que vive ahí es armenia. Herike, arten herike. Bueno, Somos Nuestras Montañas. Ahí veíamos parte de la película que se va a estrenar a fines de este mes en el Sodre para dialogar sobre ella, sobre el genocidio armenio, pero también sobre el actual conflicto bélico en las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán. Es que recibimos a Federico Lemos, su director. Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, quedamos ahí medio, ¿no?, conmovidas con lo que se podía ver en este reel. Bueno, ¿desde qué ángulo se decide abordar esta temática que creo que ha cobrado en los últimos días quizá un poco más de notoriedad pública aquí en nuestro país con lo que pasó con el canciller turco, ¿no?, en Montevideo? Totalmente. El proyecto se aborda inicialmente desde el conflicto actual que existe entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio en disputa, un territorio con un 95% de población armenia en la frontera entre esos dos países. La provincia de Nagorno-Karabaj o Artsaj, que se habló en el 2020 cuando se produjo la invasión de Azerbaiyán, los ataques de Azerbaiyán a ese territorio, pero no se habló tanto como, por ejemplo, se está hablando ahora de la invasión de Rusia a Ucrania. Fue una situación bastante similar, de hecho, casi 5.000 muertos, decenas de miles de desplazados en un conflicto que duró 44 días en esa frontera. El proyecto inicia en el 2017, cuando el conflicto estaba latente, pero no había explotado aún. Recordemos que ya hubieron otras guerras y otros enfrentamientos en el pasado por ese mismo territorio y había una situación de conflicto latente en el cual nosotros, como productora, nos interesamos y empezamos a trabajar en ese año. Luego, 2 años después, casi 3 años después, se da el conflicto en el medio del proceso de filmación, lo cual también de alguna forma cambia el eje y cambia radicalmente en algunos aspectos la temática, no central, pero sí trabajar a veces con guión abierto en este tipo de proyectos genera esos riesgos, ¿no?, que son desafíos también para el proyecto. Y por supuesto que el genocidio armenio está presente en la película. Y muchos meses y muchos años de trabajo la gente me preguntaba y no entendía por qué estaba haciendo esto o qué me llevó a hacer esto. Bueno, estos últimos 6 o 7 días fue algo increíble lo que pasó con el proyecto porque ha tomado una visibilidad muy importante a raíz de lo que sucedió con el canciller turco cuando vino e hizo el gesto, ¿no?, que todo el mundo repudió a nivel de nuestro país y a nivel internacional también. Más allá del conflicto, ¿qué mirada pretende tener esta película? Bueno, es una mirada que intenta mostrar la realidad de un pueblo que es un pueblo milenario que no comienza con el genocidio armenio, como mucha gente piensa. Los armenios no nacen a partir de lo que fue el genocidio en 1915. Es un pueblo de más de 5.000 años de historia,
un pueblo donde nació de una forma todo el cristianismo. Es un enclave cristiano en un territorio además rodeado de países musulmanes, lo cual además agrava mucho más la situación. Muestra sin duda esa herida abierta y la lucha que el pueblo armenio aún está librando a nivel mundial por el reconocimiento del genocidio que no se da por parte de Turquía, y no solamente no se da, sino que además se reivindica con este tipo de gestos y actitudes. Muestra la lucha del pueblo armenio por el reconocimiento del territorio de Artsaj, esos territorios que están en conflicto hoy. Armenia tiene sus fronteras bastante complicadas, por un lado el lado de Turquía, por otro lado Azerbaiyán, que además son aliados, ¿verdad? Y ese pacto que existe entre ellos se vio reflejado en la última guerra. La última guerra de Azerbaiyán contó con el apoyo de las fuerzas especiales de Turquía. Si bien no fue oficialmente dicho, se sabe que fue así. Y muchos de estos lobos grises, esta organización digamos... La del símbolo del canciller. El símbolo del canciller participaron de alguna manera también de estas operaciones militares, o sea que es bastante grave la situación y la película denuncia eso, ¿no? La película llega a denunciar un montón de situaciones que son de urgente consideración para la humanidad toda y muestra la realidad de un pueblo que está muy arraigado con nuestro país. El Uruguay tiene una colectividad armenia muy fuerte, son más de 20.000 armenios en nuestro país, son casi 100.000 en Argentina. Están arraigados y forman parte de nuestra sociedad en muchos aspectos y han colaborado en el desarrollo de lo que ha sido también nuestra sociedad, el Uruguay. Y bueno, es un poco una mirada que abarca todos esos temas. ¿Cómo ha sido ese trabajo justamente de vincular la actualidad que les va ganando, ¿no? en la película con, bueno, justamente el anclaje en Uruguay, Argentina, ahí también se escucha hablar portugués, ¿no? En Brasil. ¿Cómo ha sido ese trabajo entonces de estrechar esos lazos? Se trabajó en la idea de, básicamente, hilvanar las historias de los protagonistas, que son de muchas nacionalidades, pero son todos descendientes de armenios en distintas partes del mundo. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos. Esos descendientes tienen una característica, forman parte de la diáspora armenia. La diáspora armenia son casi 7 millones de armenios viviendo fuera de Armenia, en muchas partes del mundo, y son la consecuencia directa del genocidio. Todas esas personas, todos estos seres humanos, estos personajes, muchos de los que forman parte de la historia de la película, del relato, sienten que deberían haber nacido en Armenia, son consecuencia de un genocidio. Y buscan volver a esa tierra, buscan reconectar con sus historias, con sus raíces. Sarkis es uno. Sarkis es uno, Manuk también, y muchos de ellos de alguna manera se encuentran en ese viaje, cada uno con su viaje, en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de sus ancestros, de sus raíces y el territorio que los llama. El territorio los llama, ese territorio los encuentra y las historias se entrelazan. A partir de las historias podemos ir al pasado y al presente. Anclamos en lo que es el territorio propiamente dicho, la lucha por el territorio, pero a partir de ahí también vemos las luchas anteriores, la lucha por el reconocimiento del genocidio y otro montón de luchas que viene librando ese pueblo, un pueblo sufrido, pero un pueblo que tiene un corazón enorme y que lo demuestra cada año que pasa y que lucha por los reconocimientos que no se están dando. Lo que pasa, nos pasa, ¿no? Pero más allá de la historia del pueblo armenio, hay conceptos, anécdotas, historias que se pueden extrapolar al resto, digamos, a la vivencia, digamos, de la humanidad como una sola? Claro, por supuesto. De hecho, el momento de la humanidad en la cual estamos viviendo, donde en la agenda tenemos los temas de inmigración, por ejemplo, de los desplazamientos, de refugiados, situaciones de injusticia vistas de una manera de forma lateral e indiferencia, son puestas sobre la mesa en este momento para que todos nosotros sentamos esa empatía, ¿no?, necesaria, porque eso le puede pasar a cualquier digamos, colectivo, y es importante defenderlo y es importante encolumnarse tras esa lucha. Federico, ¿cuándo, dónde va a poder verse aquí en Uruguay? Estrenamos el próximo 31 de mayo, en pocas semanas, en el Auditorio Nacional del Sodre. Va a ser el avant-premier mundial de la película, que luego va a salir a recorrer muchas ciudades del mundo y festivales, acompañando un plan de distribución que hemos diseñado para dar a conocer este trabajo. Va a ser la única oportunidad en Uruguay para verla, por lo menos momentáneamente, así que los invitamos a que, no solamente armenios, ¿no? Este es un proyecto para el gran público, para todos los que deseen ver esta realidad, así que el próximo 31 en el auditorio, que es un marco espectacular para recibir este proyecto, ahí los esperamos. Bueno, sin duda esperemos que sea un éxito y que después pueda también verse en otras pantallas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla entonces con Federico Lemos, director de Somos Nuestras Montañas. Ya pasan 8 minutos de las 10 de la mañana.